Mi nombre es Tomás, tengo 37 años, soy de Viña del Mar ahora voy a hablar de esto. Estudié en la Universidad de Olfebaña, esto siempre es importante porque sirve como para poner las bases, ¿ya? Pero en el fondo yo no soy esto, estas son las etiquetas que fue agarrando a través de mi vida. Estudié en la Olfebaña, estudié Ingeniería Comercial en Viña del Mar, luego en Santiago, tengo un diplomado de tributario en Routers, soy mentor y director en Crisalis, que es una incubadora de negocios de la Católica Valparaíso. Trabajo también con mi amada amiga Peri Bruna de Bailar, que los invito a conocer esta escuela, que ella ayuda mucho a muchos emprendedores, ya lo pueden buscar en internet. Y también he estado mucho tiempo relacionado al Banco SI, especialmente a través de Valor Pyme. Partí en el banco, luego a través de Valor Pyme, que en el fondo es una forma que tienen de poder orientar y enseñar a emprendedores. ¿Ya? Y en parte, lo que yo les vengo a contar es lo que estaban hablando ahí, porque hablaron de palabra dolor. A mí me gustó cuando dijiste eso, el dolor. Yo cuando partí, bueno, yo partí mi negocio, tengo una empresa que se llama Organizam y soy el gerente general y el CEO de esa empresa. ¿Ya? Cuando partí con un Cercotec, de hecho, un palo 9. Y ese palo 9 luego se transformó en un SAF y luego en un SAF I, después 60 palos, después cerré contratos en Estados Unidos con multinacionales, etcétera, ¿ya? Así. Pero cuando comencé no tenía historial de venta, nada. No, o sea, no entendía nada de lo que estaban haciendo, en verdad, solo tenía ganas. Y tenía 5 cuentas personales, no tenía una cuenta empresa, y la primera cuenta empresa que abrí fue esta que no es muy, que fue una decepción, en el fondo, la del Banco Estado, porque ni siquiera podéis comprar por internet con la cuenta del Banco Estado, para que lo sepa. ¿Ya? Y en verdad el gran problema que tuve, lo que me produjo mucho dolor, es que yo no entendía que cuando hacía un negocio tenía que generar una separación entre lo que es mi vida y lo que es el negocio. Y aquí pongo negocio y no empresa porque negocio significa la negación del ocio, que es lo que nosotros hacemos cuando no estamos en teoría en nuestros ratos libres. O sea, cuando estoy haciendo algo para producir, para ganar plata en el fondo, estoy haciendo otra cosa, ¿ya? Pero la gran mayoría de los emprendedores están acá, empiezan un negocio y viven acá. No sabemos cómo hacer esa separación. Y resulta que yo empecé a hacer mi empresa y bueno, y tenía 12 personas, después éramos 15, tenía oficina, después estaba en Santiago, después me tocó ir a presentar a Estados Unidos, aprender a hablar inglés en este proceso. No sabía hablar inglés, nada. Y aprendí a hablar inglés, tomé clases, etcétera, y ahora puedo hablar inglés y me encanta esto, aprendí a pensar en inglés. Y otra cosa importante, que al menos para mí fue importante en ese momento, cerré un trato con una multinacional de Estados Unidos, para Latinoamérica, y luego ellos viajaron a Chile, juntaron al equipo de Estados Unidos, los equipos de Santiago, arrendaron todo un espacio para co-crear con nosotros una solución. O sea, yo tenía, no sé, 29, algo así. Entonces, pasaba que en el fondo yo era yo estaba así. Sí, pues hacía todo. Sí, pues vuelto loco, en el fondo. Estaba todo el rato así. Pero, o sea, aquí se ve muy bonito, ¿no es cierto? Pero en el fondo yo estaba así. ¿Pero por qué estaba así? Porque no entendía que seguía operando así, de esta manera. Y en el fondo pasaba que todos veían por fuera como cosas lindas, pero yo me sentía de otra manera. Pues yo así andaba, luego estaba aquí, no sé, en Estados Unidos, en reuniones, después estaba acá en Roma, pero después empecé a ver las fotos hacia atrás, hacia el pasado, y me empecé a dar cuenta de algo que tenían en común estas fotos, que me siento muy diferente a como estoy hoy en día. Y es que ahí estaba muerto, me sentía muerto. Sí, po. Y ahora estoy mejor, pues. Sí, pues, pero eso soy yo, pues. Y ese era yo antes, po. Ese era yo cuando todo el mundo decía, que bien está él. Hoy quiero ser como tú. ¿Cómo lo hiciste? Oye, vamos juntos, puedo llamar, que no sé qué. Y todo el mundo quería ser mi amigo. Pero en verdad yo estaba muerto, o sea, era como que empecé como a transar mi alma por ganar plata. Entonces, en verdad, eso, po. En esto me he convertido en nada. Pero por fuera brilla, pero es un brillo falso, es un accesorio. No sirve. Exactamente. Y eso fue lo que aprendí en el fondo. Entonces, por eso me gustó cuando dijiste la palabra dolor, porque ese dolor que sufrí yo, y que en verdad que prácticamente no tengo para qué entrar en tanto detalle, pero fue prácticamente casi me muero, ¿ya? Me llevó a tomar decisiones radicales en mi vida. Pero entendí que eso no tiene por qué vivirlo los demás en el fondo.
Eso es algo que la gente puede aprender y no tiene por qué ver el éxito de esa manera. El éxito es propio, es de otra forma. Y lo importante es llegar a una buena relación con cómo nosotros hacemos el negocio, que es la negación del ocio. ¿Ya? Cómo armamos la empresa, que la empresa es cuando comenzamos una aventura nueva, ¿ya? Nos emprendemos algo, que va más allá. Y entre todo eso, entonces salí, me fui y empecé a recorrer Chile. Empecé a recorrer y de repente un día llegué a Punta Arenas. Pero en ese camino de recorrer Chile, lo que empecé a ver fue caras. Pero ya no empecé a ver caras, empecé a ver personas. Y empecé a entender cómo esas personas estaban trabajando y cómo cada uno hacía sus propios trabajos. Y cómo habían personas que hacían sus cosas lo hacían desde verdad, desde el corazón. Y esa persona, y empecé a ver que la felicidad era algo muy alejado de lo que yo entendía o creía que era ir en búsqueda de esa felicidad. Porque cuando me tiré en ese camino, choqué. Entonces, eso es lo que entendí que es, en fondo, la búsqueda, la vuelta. No iba por ahí. Y entonces, un día conversando con un amigo, que él sí es un empresario grandote que atiende a... El sistema bancario en Chile y en otros países funciona gracias a sus empresas con su hermano, etc. Y empezamos a conversar. Y empezamos a hablar de esto, pues, de la balanza. ¿Qué piensan cuando ven esto? ¿Qué sienten con la balanza? ¿Qué saben de la balanza? La han visto, ¿no? En distintas partes, me imagino. En la justicia, por ejemplo. Ya, paz. Poder quedarse dormido y poder despertarse en paz. Si te quedáis dormido tranquilo y te despertáis tranquilo, tal vez tu día es diferente que si no voy a dormir, ¿no? Pero también fíjense esto, débito, crédito, ¿han escuchado esas palabras? ¿Les gustan esas palabras? Entonces esta es la parte diferente, porque voy a hablar esto, voy a explicar esto un poquito antes de entrar a la parte de la contabilidad y por qué mostré la balanza. Resulta que, por eso les pregunté también cuál era el sentimiento, porque tú sabes una técnica de tejido japonesa y que no te cuesta nada. ¿Por qué? Porque lo haces acá. Pero cuando tenés que hablar con tu contador, está ahí acá. Entonces no lo entendí. Pero sí podía ser una técnica de tejido que es mucho más difícil que meterse a la página de servicio de impuesto interno y hacer una factura, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo me siento en el fondo. Claro, que ese es el paso, ¿no es cierto? Entonces, esto, y aquí me dice el torpeo porque se me olvida el nombre siempre, pero a mí me gusta mucho esto se lanzó hace poquito, en el 97, pero son luego de 25 años de estudio más de 250.000 personas, y que la hizo un científico, ya un médico científico se llama David Hawkins, y que trabajó de hecho con Oppenheimer, o sea, no es cualquier persona, ¿ya? Y una escala logarítmica que habla del estado de las conciencias de las personas. Entonces pasa que el 85% de la humanidad funciona de acá hacia abajo. Y nosotros para operar normal deberíamos estar más o menos en 500, que está en la escala del amor. Y no estoy hablando del amor de relaciones. Esto no tiene nada que ver con las relaciones no es el tema de relaciones de pareja, es respecto a la vida, respecto a cómo nos relacionamos con todo nuestro entorno, con todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto funciona de manera súper inconsciente. Nosotros no sabemos que somos así. Entonces, gran parte de, por ejemplo, cuando hago algo en el día a día, voy, hago deporte, almuerzo, estoy con los hijos, con la familia, etcétera, puedo estar acá arriba, pero cuando ya empiezo a hablar del negocio, empiezan a pasar cosas, paso acá abajo. Empiezo a operar por fuerza, porque debo hacerlo. Pero si hay algo que yo debo hacerlo, es diferente a si hay algo que lo hago porque quiero hacerlo. Si hay algo que debo hacerlo, puede que no aprenda, ¿no? Porque no es que sea difícil aprender el concepto de una palabra, es que no me entra. Pero no porque yo sea tonto, porque no quiero, inconscientemente. Entonces esta es clave. ¿Y qué es lo que pasa?
Que resulta que la cuenta T, que es algo que vamos a conversar y se lo voy a mostrar, la cuenta T es la base de la contabilidad. Es simplemente porque tiene forma de T. Que en el fondo la cuenta T es la balanza, donde nos dicen lo que pasa acá va a pasar también acá. Si aquí entraron 1.000 pesos, aquí van a salir también 1.000 pesos. No puede quedar disparejo, porque si no, ¿dónde está? Algo pasó. Y en el fondo será la labor del contador, por eso el contador en verdad es nuestro amigo, eso es lo que tenemos que entenderlo. Es así, siempre va a estar, siempre va a terminar a la balanza, siempre en la balanza. Pero todo lo que nosotros operemos por la fuerza nos va a enfermar o no lo vamos a aprender, porque ha funcionado de forma contraria. Y fíjense, es orgullo, ira, deseo, miedo, sufrimiento, apatía, culpa, vergüenza y sus sinónimos, obviamente. Y ojo que esto funciona en el inconsciente. Ni siquiera es lo que nosotros creemos que estamos haciendo. Es lo que está en nuestra programación, adentro. Pero luego, cuando operamos por medio de tener neutralidad, voluntad, aceptación, raciocinio, Eduardo me ha enseñado, me lo muestra constantemente, si hubiese tenido que tener la oportunidad de decírselo. Sí, no es que yo tenga problemas, tengo un montón de problemas en mi empresa, explotan, incendios, cosas, pero tengo que estar ahí. Eh, Empieza a funcionar diferente, po, porque empieza a funcionar por medio de no hacer fuerza, sino de sentir que merezco, merezco hacerlo, lo puedo hacer bien, lo puedo hacer mejor. Entonces es una partida doble, y esa es la cuenta TEPO. Entonces resulta que la contabilidad es la base de todo, y la contabilidad parte en el, oficialmente como nosotros la conocemos, parte en el 1500, 1400 y algo, que salió el primer libro, y ese libro de hecho se llamaba, fíjate, Resumen de la aritmética, suma resta, geometría, proporcionalidad y proporciones. O sea, en otras palabras, está hablando de nuevo de la balanza. Es la geometría de cómo funciona la realidad que nosotros percibimos, solamente que expresada en números. Y la contabilidad, de hecho, viene de antes, viene de Egipto. Y no habían servicios de impuestos internos, etcétera. Viene de antes, mucho antes. ¿Por qué? Porque todo lo que ingresa en un lado va a salir en el otro lado. Y esta es la pega que hace el contador, po. O sea, en el fondo el contador lo que está haciendo es ayudándonos a llevar esa balanza. Y crean que es una pega. ¿Cómo fue la palabra? Alguien, tú mencionaste al contador, que era como el Grinch. El Grinch. ¿Cómo no hace el Grinch si anda haciéndonos la balanza a todo el mundo? Pues imagínate. Y que más encima tiene que ir a relacionarse con el servicio de impuesto interno. Que en el fondo no es que sea Grinch, es que tiene una pega que es complicada, po. Es complicada la pega del contador, po. Sí. ¿Nos meten en problemas o nos metemos en problemas? Sí. Eso da para ir haciendo dobles clics. Pasa lo siguiente. Ya, nosotros nacemos, ¿no es cierto? Y llegamos acá. No sé si nos preguntaron, lo elegimos, no sé. No me acuerdo todavía. No me voy a acordar. Pero tenemos un root. O sea, yo nací y me dijeron, no, yo tenía un root. O sea, significa que tengo un registro único. ¿Y qué significa la T? Ah, entonces significa que estoy en un país y estoy bajo unas reglas donde aparece mi nombre con letras mayúsculas, bajo un registro único tributario. Entonces, ¿nos meten en problemas o nos metimos en problemas? ¿Mm? Sí, pues lo que hace es que aquí, único, nacional, persona. Pero resulta que las personas también pagan impuestos. Entonces acá nos pusieron bajo uno solo para no complicarlo, porque tú cuando trabajas formalmente,
como con contrato, por ejemplo, o boleto de honorario, también tienes que pagar impuestos. ¿Ya? Entonces pasa que eso es súper importante porque esta es la base de empezar a entender que tenemos una responsabilidad respecto a, como digo, no es que lo elegimos, estamos acá, no, ¿no es cierto? Ya, pero tenemos un root. Pero aquí viene la oportunidad, porque esta es la parte que les quiero a ver si ven. Nosotros partimos y partimos acá, vía personal, con un run. Luego tengo 18, empiezo a trabajar, entonces ya el root, ¿no es cierto? Y empiezo a pagar impuestos. O sea, en teoría ya tengo la obligación de pagar impuestos. Pero las personas, ¿bajo qué régimen pagan impuestos? Hola. Pagan bajo, ¿en qué categoría? ¿Qué cosa? Las personas. ¿Cómo? La segunda categoría y la empresa en primera categoría. Sí, pues. Todos pagan renta. Sí, po. Todas las personas también pagan renta cuando ya empiezan a ganar ciertos, bueno, ahí lo vamos a ver en una tabla, pero bajo cierto, empezáis a pagar impuestos a la renta también. 3 Ingreso. millones cuadros. Sí, pues por ingreso. Ya, pues entonces pasa que las personas están en segunda categoría y las empresas están en primera categoría. Pero este segunda y primera categoría, yo no sé si es un juego de palabras lo que hicieron. Entonces, las empresas están en primera categoría y las personas están en segunda categoría. Entonces, aquellos que están emprendiendo el viaje de ir hacia la primera categoría. Y esa es la ventaja de tener una empresa. Siempre y cuando no estén cruzados, porque es un caos. Siempre y cuando entendamos que tenemos una vida personal y una empresa por separado, que son entidades económicas independientes. Y por lo tanto es mi responsabilidad como contribuyente operar en ambas, no el contador. Mi responsabilidad es ayudar al contador y entender cómo comunicarme con el contador. ¿Ya? Esta es la base de todo. Y operamos como un conjunto, que luego, cuando avanzamos hacia la primera categoría, empezamos a tener muchos beneficios. A mí me voy a adelantar un poquito en el beneficio para que se vea. Cuando yo opero solo lo bajo la vía personal, todo lo tributo en base a mis ingresos. O sea, mientras más gano, más pago impuestos. Pero cuando, en segunda categoría, cuando paso a ser primera categoría, mientras más gano, puedo empezar a poner todo lo relacionado a mis movimientos, a mi vida, a mis negocios, etcétera. Por eso empiezan a tener empresas en la empresa. Y por lo tanto, todos mis gastos reducen mi tasa de impuestos, porque aprendí el juego. ¿No? Esa es la primera categoría. Entonces es un juego. Nazco como segunda categoría, pero es una invitación. ¿Quieres ser primera categoría? Claro, empresa, emprender un nuevo, hay parte, a la primera categoría. Pero se aprende. Y esas son las reglas que en el fondo están como escondidas en distintos lados. Y nosotros tenemos que ir entendiendo dónde está esto, dónde está el otro, cómo lo junto. Sí. En el fondo la información siempre está, para el que quiere ver. Entonces la entidad económica, que somos nosotros y es la empresa, consiste, y tenemos que saber que existe una separación de estas operaciones económicas, que cada una es responsable de sus propias obligaciones y de sus respectivos beneficios, como el que les conté recién, que yo soy independiente de mi empresa, pero que sí soy responsable de ambas. O sea, si me hago cargo de mí mismo y luego creo una empresa, me dieron la oportunidad de crear una figura que es una empresa, que es otra entidad económica, yo soy responsable de que operen ambas, como contribuyente. Lo único que hice fue crear un juego en papel. Decidí entrar un nuevo juego, que el nuevo juego es el juego de la empresa. Obviamente que suena a hartas cosas, ¿no es cierto? Pero por eso existen los procesos. Los procesos son los que nos permiten ir haciendo siempre lo mismo. De hecho, nosotros hacemos procesos todos los días, todos hacemos procesos. Cuando nos despertamos, por ejemplo. Nos despertamos, vamos, nos duchamos, nos cepillamos los dientes, a algunos les gusta ir a hacer ejercicio, recomendado. Pero son procesos, pues. Son procesos que hacemos de forma personal, para existir. Si imagínense la vida lo que significa comer, dormir, levantarse y todos los días. Es un proceso. La empresa es lo mismo, pero jugamos a crear esos procesos en una entidad, aparte que nosotros. La gracia que tiene esa entidad es que cuando empieza a operar y nosotros aprendemos esos procesos y empiezan a operar fuera de nosotros,
empieza a operar y a trabajar fuera de nosotros. Entonces después yo puedo tener los beneficios de estar acá y eso ya se mueve solo. En cambio, si estoy en segunda categoría, no, pues. Depende directamente de mi tiempo. Mi tiempo equivalente a lo que recibo. Eso es lo que empieza a cambiar. Es el gran beneficio de jugar el juego de la primera categoría. Entonces, cuando yo le pregunto de nuevo, ¿dónde prefiero estar? ¿Acá o acá? ¿O dónde debería moverme en la vida? Claro, que empoderarse, ¿no? Y la información empodera. Sí. Ya. ¿Qué es el IVA? Pero la materia de la contabilidad. ¿Qué es el IVA? La cuenta T también. Todo lo que hemos hablado es contabilidad. Eso también, esto también es contabilidad. Porque es una balanza. Si yo opero en fuerza, tengo una doble partida. Si yo opero por fuerza, lo voy a pagar de alguna forma. Me lo va a cobrar en salud. Como les conté que me pasó a mí al principio. Si opero en poder, me empiezo a llenar de alegría, ¿no? Entonces ya no me lo cobro en salud, me da juventud. ¿Qué es el IVA? Las personas pagan IVA, las empresas no pagan IVA. Exactamente. Otro beneficio de la primera categoría. Sí, pues no es lo mismo. Lo que pasa es que acá en Chile no estamos confundidos porque nosotros vamos y compramos todo así. Pero si yo tengo la oportunidad, no sé, ir a Estados Unidos o otros países, yo veo un precio, lo tomo el producto, voy a la caja y me van a cobrar 1000 más el IVA. Porque las empresas no pagan IVA. Lo único, las personas en segunda categoría pagan IVA, pero no las empresas. Yo, no, no. O sea, las empresas compramos con factura porque así ocupamos el crédito de la factura para, vamos jugando a la balanza, ahí se los voy a mostrar. Pero por eso es el juego de la factura. Ese crédito. Ahí vamos a ver, la devolución es el crédito. ¿Ya? Todo, cuando tenemos empresas tenemos que aprender a comprar todo lo que se puede, está dentro de nuestra economía de opción, que eso ya es como una clase avanzada, con factura. Todo lo que nosotros podamos se compra con factura. Y ese es como el beneficio, claro, que esté dentro del giro, o que podamos justificarlo. Empresa, claro, claro, sí, pues. Por eso los grandes empresarios funcionan así, po. No, retengo IVA. Lo retenemos, lo guardamos y se lo paso al Servicio de Impuestos Internos, pero nunca ha sido mío. Sí, sí. ¿Mm? Tampoco. Queda como un crédito. Nunca te lo devuelven. Solamente te arman un saquito y te dicen tienes IVA a favor para que no me pagues. Pero no voy a ir y te voy a decir, oye, toma así de vuelta el servicio de impuesto interno no lo hace. No, ya. Pero mira, vamos a avanzar en esa lámina. ¿Ya? Pero vamos a avanzar en esas láminas. Vamos a avanzar en esas láminas. ¿Ya? Ya, mira. Sí. Entonces, miren, ya, el IVA va, cada vez que pasa de manos un producto, se va agregando una colita de IVA, ¿ya? O sea, cada vez que se va moviendo, va acumulando IVA. Entonces, depende de quién lo tenga, es el que sostiene el IVA. Entonces, si yo te lo paso a ti, ahora tú decís, ya, ahora me toca guardarlo el IVA a mí. Pero luego, si se lo vendes a ella, ella lo guarda y el que llega al punto final, se lo pasa al Servicio de Impuesto Interno. Pero nunca fue de nosotros. Y eso lo pagaron las personas en segunda categoría. Las empresas juegan a retenerlo y a pasárselo al XI. Pero no, no lo pagan las empresas, ¿ya?
Entonces, las empresas pagan IVA al comprar con factura, ¿ya? Y lo cobran al vender con productos o servicios. ¿Se entiende? Está al revés, ¿o no? Si yo compro con factura, estoy pasándote el IVA a ti. Yo te estoy comprando y tú me das una factura. Te estoy pasando el IVA. Entonces te toca guardarlo. Y yo tengo un papel que dice que ya te pasé el IVA, que es mi factura. ¿Mm? A ver, yo voy, ¿ya? Y te compro algo. Y tú eres una empresa en segunda categoría. Y yo en primera categoría. Yo también estoy en primera categoría. Yo voy y te compro. Entonces tú me das una factura a mí, ¿no es cierto? Entonces yo te pagué 1.190 pesos. Tú tomas esos 1.190 pesos, los 1.000 pesos son tuyos, esos 190 los estás guardando tú ahora, porque se los tienes que guardar al Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Y yo tengo un papel que me ayuda a ir donde el Servicio de Impuestos Internos a decirle, yo ya le pasé el IVA. Sí, claro, sí, pues. Y por otro lado, cuando vendo, voy pasando boletas, facturas. Hoy en día las maquinitas pasan en el documento automático, ¿ya? Boletas, facturas, etcétera. Y se lo vendo generalmente, bueno, si todos mis amigos son de primera categoría, funcionamos así, po. Pero si resulta que en verdad mi público es de segunda categoría, ellos me están pasando el IVA, po. Yo lo entiendo de esta manera así coloquial. Todos los que pagan IVA son las personas naturales. Claro. Todo, o sea, las personas naturales son los que pagamos IVA. Al fin y al cabo sale del bolsillo de todos los que pagan. Cuando pasamos a ser empresa, entonces lo que le explico ahí de empresa a empresa es ahí donde empieza el juego como de la papa caliente, que el IVA que tomamos, o sea, yo soy empresa y me compra Diana, que es persona natural. Ya ella estaba pagando ese IVA y yo soy empresa y todos nosotros somos empresas. Entonces ella cuando me compra algo a mí, yo me tengo el IVA de ella que yo lo tengo que pagar al Servicio de Impuestos Internos, al Estado, Mm. ¿verdad? Pero como yo también necesito bienes y servicios que los obtengo de ustedes, entonces ahí cuando te compro algo a ti, ya yo, ese IVA de ella ya te lo pasé a ti, Claro. ¿verdad? Y después tú le compras a ella, ya ese IVA se lo pasaste a ella. Y después así va la papa caliente, pues. Pero la parte que es súper Bueno, más o es menos más o menos eso, pero lo que es sí, importante entender, porque aquí es donde siempre viene como empieza el quebradero de cabeza, porque digo, pero es que vendo con IVA, si es como que no sé dónde saco la plata, es porque no estoy cobrando entendiendo que el IVA no es mío. Entonces, todo precio que yo ponga a la venta es, yo quiero vender esto en 100 lucas, entonces yo cobro 100 lucas más IVA. Da lo mismo si venda con boleto o no, porque el IVA nunca fue mío. Entonces, desde que empezaste a cobrar 100 lucas y tú dijiste, ah, ya, y 100 lucas con la boleta, etcétera, y no consideré el IVA, ya lo hiciste mal. Pero porque, claro, porque no se entiende que el IVA no es tuyo. Todo tú lo vendes a un precio más IVA. Y ahí tu negocio está sano. No, pues. Entonces, si todos tus números tú los calculas, entonces se hace más fácil la contabilidad. Y en todo sentido, porque si todo lo que yo hago en mi negocio yo lo empiezo a calcular, ah, de acuerdo, es esto más IVA, no va a tener problemas. Porque el IVA empieza a funcionar aparte. Y entonces si veo mi cuenta corriente y hay más plata, yo entiendo, esa plata no es mía. Distinto es que luego tenga la oportunidad de empezar a aprender el juego, a jugar el juego de la papa caliente y empiezo a cortar la cola. Pero eso es otra cosa, porque ya aprendí el juego. Empiezo a comprar justo antes de que cierren los periodos. Pero eso es cuando ya aprendí a jugar el juego. Antes de eso primero hay que entender la base, no va a tratar de ganarle al servicio si no sé cómo jugar el juego. No, no, po. No, po. Entonces, cuando hablé con mi contador, en el fondo tengo que saber dos palabras nomás. Y esto es lo que me ayuda a no estar lejos. Existe el débito y el crédito. Y el débito es cuando vendo. Y el crédito es cuando compro. ¿Por qué? Porque es al revés. Es porque el Servicio de Impuestos Internos me está dando un crédito a mí. Yo vendí, o sea, yo compré y me está diciendo ya, te doy un crédito, no tienes que pagarme este IVA esta vez, porque tú ya se lo pasaste a alguien. Pero si yo vendo,
Es débito, porque se lo debo. Eso, es eso. Entonces, si yo aprendo ese concepto, pero lo aprendo por medio del poder, no por medio de la fuerza, lo puedo integrar, po. Después se hace parte de mí, ya no estoy peleando con la palabra de que, ay, que por qué la cuestión no, pues porque es eso nomás. Sí, es débito y crédito. Con esas dos palabras, imagínense, ya llegué a hablar con el contador y me empecé a hablar de débito y crédito, voy a decir, ah, ya este lo tengo que escuchar. Sí, pues, es diferente. Pues. Te da una atención, pues imagínate si al final de cuentas le está salvando la vida. Imagínate más encima un contador que le pagamos, no sé, 50 lucas, 80 lucas. ¿Cuántos clientes tiene que tener para vivir? Póngase al revés. por lo menos de tener 20, 30, O mamá, y si tiene hijos, y van al colegio, y no sé qué, y se quiere casar, y que tener vacaciones, y pagarle gente para que pueda estar con él, se tiene que tener 500. Y yo no le pago 50 lucas y quiere que me arme la vida. Lo mínimo que tengo que hacer es entenderlo un poquito. Y decirle ya crédito o llegar con las palabras para decir ya lo voy a escuchar. A este sí le voy a poner un poco más de atención. ¿Eh? Sí, pues sí, al revés, pues. Entonces, por eso, y aparte más encima la ley dice que nosotros somos el contribuyente. Que frente a cualquier cosa él puede decir yo. Él en el fondo está jugando a llevarnos la balanza. Nosotros, po. Porque nosotros fuimos los que decidimos dejar de jugar en la cancha segunda categoría y decir, ah, ya yo voy a ir a jugar a primera. Porque quiero los beneficios de primera. Entonces lo mínimo que tengo que hacer es partir del saber débito y crédito. Entonces, de nuevo vuelvo a lo mismo. La base es, esto funciona solo y cuando empiece a escuchar estas palabras, luego en mi vida, yo me acuerde que existe una línea y que todo lo que haga en mi vida lo puedo operar por medio de la fuerza o por medio de sentirme empoderado. Y eso va a cambiar todo. Porque significa, si está arriba lo puedo integrar. Si está abajo no lo integra, se me va a olvidar. Ya. Entonces, el IVA, de alguna forma, es más o menos así, pues. Entonces, si yo vendo, le voy debiendo al Servicio de Impuestos Internos. Aquí, enero y otro mes, febrero. Le debo al Servicio de Impuestos Internos. Pero si luego tengo que ir a comprar, para tener inventario, etcétera, empiezo a comprar con factura, empiezo en el crédito. Claro. Hasta que llego a la misma compra y la venta, entonces estoy en cero. Si compro 1.000.000 y vendo 1.000.000, estoy en cero. Si luego yo sigo comprando, terminé el mes con este crédito a mi favor. No es que me lo vayan a devolver, está registrado y el contador anotó y quedó en el Servicio de Impuestos Internos de que tengo un crédito a mi favor. Entonces comienzo el siguiente periodo y puedo empezar a vender, a vender, a vender, a vender. Y si el mes llega a cerrar acá, voy a decir, oh, no tuve que pagar IVA. Pero es por esto. Si sigo vendiendo, voy a tener débito. Y luego viene un crédito. Y luego viene un débito. Ese es el IVA. Sí, pues. Ese es el IVA. Solo que el IVA nunca es mío. Yo lo guardo. Y si yo logro entender eso, hice como el 80% de la pega para entender cómo empezar a manejarlo. y es como que en primera categoría no pagas impuestos, en segunda categoría pagas impuestos. En segunda categoría todos pagan IVA. Todos pagan IVA. Y en primera categoría sí pagamos impuestos, pero pagamos renta. La segunda categoría paga renta y paga IVA y paga renta más cara, porque no puede tener crédito. La segunda categoría tiene solo débito, porque son ingresos, puros ingresos, no hay créditos. Ese es el cambio. Entonces, si yo debito 190 en IVA, tengo la oportunidad de tener un crédito en el equivalente hasta abajo hasta llegar hasta acá en cero y acá es el equivalente por el revés. Entonces es lo mismo que les acabo de contar. Eso es el IVA. Más allá de los tecnicismos y de las palabras y el impuesto al valor agregado y la definición del libro, etcétera, eso es el IVA. Es lo que voy guardando. Lo guardo o lo paso y nunca es mío. Porque estoy jugando en primera categoría. Si estoy jugando en segunda, cada vez que compro estoy pagando IVA. Y es lo mismo, bueno, ya les conté acá. Aquí está cero.
que es cuando te neteáis en el fondo. Lo mismo que compraste con lo mismo que vendiste. Me cara de preocupación. Sí, ¿por qué no? ¿Sí? O me aceleré mucho. Si me acelero mucho me tienen que decir. ¿Sí? Si no se entiende me tienen que decir. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No hay otra oportunidad? Ah. Y le vuelvo a poner lo mismo porque en el fondo la pregunta es eso, es cuando escucho entonces esto, ¿qué piensan ahora respecto al IVA? ¿Lo sienten acá o lo sienten acá? Después de ver un poco lo que he visto. Obviamente cada uno tiene que profundizar. lo que estoy así entre en medio. Sí, pues, claro. Pero eso son para después. De hecho, para eso el contador. No tengo por qué saberlo. Para eso el contador, pero sí puedo aprender a comunicarme con mi contador. Que no es lo mismo. Esa es la pega del contador, no es mi pega. Pero tú sí tienes que saber comunicarte con tu contador para hacerle las preguntas correctas y que él lo haga y te diga, aquí está. Sí, pues. Entonces, ¿te acuerdas que le dije el tema de los procesos? Que todos hacemos procesos. Ya, este es un proceso de la empresa. Y los procesos para que funcionen tienen que ser sencillos. Yo, por ejemplo, si me voy a cepillar los dientes, no los escondo en el patio con una llave y tengo que salir todos los días a buscar los cepillos afuera y hacer todo un tema para poder llegar y en verdad no, lo tengo ahí a mano, ¿no es cierto? Ya, el IVA es lo mismo. O sea, yo tengo que entenderlo de una manera sencilla, para poder visualizarlo, para entender dónde estoy. Lo puedo salir al grueso, si no tiene para qué ser con tanto detalle. Hoy he comprado más o menos 5 palos, entonces tengo que vender, si vendo 5 palos en el mismo periodo, no pago. Si solo he vendido y no he comprado nada y el mes pasado no compré nada, claro, me va a enfrentar un IVA. Entonces lo puedo empezar a manejar. Lo puedo hablar con mi contador, lo puedo anotar. Si hay que anotarlo, usar un software, etcétera. Ahora, la renta. Este es el otro concepto. Entonces, el primer concepto es el IVA. El segundo concepto es la renta. Ya. Todos pagan impuesto a la renta. La primera y la segunda categoría pagan impuesto a la renta. Solo que la segunda categoría no tiene la oportunidad de tener un crédito. Entonces, mientras más ingresos tiene, más paga. En cambio, la segunda categoría, perdón, la primera categoría, la empresa tiene crédito. Significa que todo lo que yo compre me ayuda a pagar menos renta. ¿Ya? Porque acuérdense que el IVA no lo pagan las empresas, po. Este es el único impuesto que pagan las empresas. La, la renta. Lo único que pagan las empresas es impuesto a la renta. La renta, buena pregunta. Esto es la renta. Son todas las ventas formales que yo tuve en el año, menos todas las compras formales que tuve en el año, incluyendo sueldos, y la diferencia, si yo tuve más verde que rojo, esa diferencia me dicen, de aquí tú tienes que pagar tu renta, que puede ser, por ejemplo, no sé, ya actualmente el 12,5%, pero ya aplicamos el 10, es un porcentaje de eso, ¿ya? El 10% fue el año pasado. Entonces, si yo vendí 100 millones de pesos y compré 80 millones de pesos, significa que hay 20, ¿no es cierto? De esos 20 me calculan mi renta, el porcentaje sobre esa utilidad, que en este caso, para este año era el 12,5, el año pasado fue el 10, Cada ¿ya? año cambia. Ha ido cambiando a través del tiempo, va cambiando, en general debería ser un 20, 25, esa es la típica, no sé si quiero entrar en ese mar todavía, pero esto es, y pasa que hoy en día la contabilidad en Chile, si uno la llevara ordenado, separado, la entidad económica persona de la entidad económica empresa y todo lo que yo voy moviendo en la empresa con una cuenta específica solo para la empresa, la llevo ahí, no mezclo mis platas personales, aprendo a hacerlo, me va a decir perfectamente mi flujo caja, porque va a estar cuadrado, va a estar lo que entra con lo que sale. Y entonces voy a saber al tiro, voy a poder tener más o menos mi renta. Imagínense, si yo realmente lo llevara, si vendiera todo con la maquinita, imagínense.
miren esta, si yo vendiera todo con la máquina, yo haría tal vez transferencia, y todo lo que comprara lo pagara con transferencia y con la tarjeta de débito, ¿ya? Yo después podría sacar las cartelas del banco, podría sumar todos mis débitos y todos mis créditos, también de la misma forma, ¿ya? Podría sumar toda una fila y todas las otras filas y podría saber al tiro cuál es mi renta. Sí, po. Claro, entonces Que yo llevara las cuentas separadas y el problema es que no las separo. El problema es que me entra plata y digo, ah, buena idea, y voy y me compro un almuerzo con la plata de la empresa. Claro, po, y ahí es donde queda el embarrado, pues, entonces ahí empezáis a sufrir, pues. entonces, como la fórmula sería total de venta menos total de compra da el igual y es igual el porcentaje que te dé del año fiscal, digamos. ¿Mm? Pero en verdad hay que entender esto porque eso lo tiene que calcular el contador. Sí, po. Lo bueno es entenderlo. No tengo para qué calcularlo. El contador es el que lo Claro, calcula. entender la fórmula de cómo es. Los grandes rasgos. Todo vendido, ¿cuánto vendió este año? Hasta esta fecha, tanto. ¿Cuánto ha sido en todos mis ingresos y todas mis compras formales? Tanto. Listo. Ya sé que tengo tanta diferencia, arriba o abajo. Si estoy arriba voy a tener que pagar impuestos a la renta. Si estoy abajo, no. ¿Mm? Automático. Chile tiene un sistema totalmente automatizado. Todo, ¿mm? Menos zona franca. Por eso los contadores acá siguen pidiendo que le llegue la factura en papel. Yo soy de Viña, para los que no lo saben. Entonces allá es todo, bueno, en el resto, no, no acá. Todo automatizado. Por eso aquí te piden que llegue la factura. Buen dato, me gusta saberlo. Pero bueno, todo lo que no sea zona franca entonces es automático, va directo al servicio de impuesto interno. Si es zona franca, entonces ya saben que tienen que llevárselo al contador para que no quede fuera, porque si no, no les va a ayudar a bajar, pues. Claro, zona franca Porque porque cambia de régimen. pero una cosa es que no tenga IVA la zona franca, ¿ya? Porque pero el IVA no es mío, en el fondo, no me ayuda el juego del IVA, que es otro juego que se está jugando ahí en paralelo, pero yo tengo que pagar impuesto a la renta. Pero si yo hago compras en la zona franca, que están sin el IVA, pero yo después le llevo el papel de la compra al contador, me ayuda a subir acá. Entonces voy a tener que pagar menos renta, porque sí me lo puede contabilizar, me ayuda a equiparar la balanza. Depende. Sí, sí, de hecho sí. La idea es que haya lo menos de diferencia. ¿Mm? 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 Sí. Ya, eso es algo, eso lo que estáis diciendo es clave, porque eso es una falla del sistema. Eso es una falla del sistema y nuevamente es nuestra responsabilidad revisar todos los meses que esté más o menos coherente lo que nos están presentando entre las compras y las ventas para saber que no está fuera. Y ahí el contador nos puede decir días antes, vamos a llegar a eso, por ejemplo, a principio de mes, cerca llegando al 20, me puede decir, quiero revisar mi registro de compra y venta. O puedo revisarlo yo, si es fácil en verdad. Es fácil. Uno entra a registro de compra-venta de servicio de puesto internet y te va a aparecer ahí mes, ¡bup! Y te va a aparecer todo en sus compras. Principalmente en verdad revisar las compras, porque las ventas ya están dentro. Las compras. Pero eso es una falla. Eso es una falla. Eso lo tiene que ingresar el contador de forma manual. Y eso va en la contabilidad aparte. Y eso tiene que ir dentro de Previred, por ejemplo. Cuando está dentro de Previred, que es el sistema para pagar salud, etcétera, ¿ya? Ahí con eso se hace, se legaliza y luego el contador lo puede poner a fin de año y te dice, listo, con esto podemos bajar tu renta entonces, porque lo vamos a agregar dentro de los gastos legales. Esa falla de las facturas corresponde a las empresas que operan con sistemas privados de mercado. Tú, todo aquel que emita su factura por la página de servicio de impuesto interno está automáticamente ligada. ¿Ya? O sea, no.
Es que vamos a empezar a entrar en temas que los va a confundir, ¿no? Pero en vez de entrar en el por qué es la falla, lo importante es, como es mi responsabilidad llevar esto en lugar de a fin de año, cuando queda la embarrada, conocerlo todos los meses, que es mucho más fácil, que es cuando me toca pagar el IVA, yo cuando voy a pagar el IVA, entonces uno debería ver y decir, ¿esto es todo lo que compré? Sí. ¿Esto es lo que vendí? Sí. Ah, listo. Si falta una factura, tengo que ir a hablar con el proveedor. El contador no va a ir por mí a hablar con el proveedor. Todo, todo. Sí, pues, todo. De acuerdo al giro, pero esa es del otro curso que hago yo, que también lo quiero hacer acá, que va a ser específicamente sobre eso. Pero uno de, pero como dato, así. Si yo juego la primera categoría, sí o sí tengo que comprarme un. ¿Mm? Sí, no, pero es que esa. Ah, más allá de cada particularidad, y de hecho ahí entra la importancia de por qué el contador tiene que ser nuestro aliado, es para poder responder todas estas preguntas, porque existen tantas particularidades que nos ahogaríamos revisando cada una y nos empezaríamos a salir de la parte más importante. ¿Que cuál es la parte más importante? Entender esto todos los meses para poder conversarlo con mi contador y revisar el registro de compra y venta, que lo voy a hacer una sola vez. Por ejemplo, cuando cerró el 30, ¿no es cierto? El primero ya pasó el otro mes, veo el registro de compra-venta y digo, ¿está todo bien o no está todo bien? De hecho, debería revisarlo el 30. ¿Por qué debería revisarlo el 30? Porque si yo, esto es importante, si yo voy y compro todo el 30, ¿ya? Las facturas las emiten y, no, y mi IVA, el IVA crédito no me lo van a tomar válido a menos que yo acepte la factura. Es porque tiene un periodo dependiente. Y si no, se pasa para el otro mes y me va a tocar pagar todo el IVA que yo tuve de débito en ese mes, ¿ya? Porque no acepté las facturas que yo fui a comprar. Pero para eso también está el contador. Yo estoy acá ahora. Estoy así por un ratito. Sí, ahí vamos a llegar a ese tipo de cosas. Vamos a seguir. El otro es el PPM. ¿Han escuchado el PPM? No sé. Se parece. Es el pago previsional. Sí, chao. Cuídate. No, ese no lo hago yo. Así que no lo sé. Ya. Sí. Este, sí, este es súper importante. Este es el otro que nosotros conversamos con otro contador. Entonces, el IVA, nosotros, al final de cuentas, el IVA y la renta la podemos ir comprendiendo todos los meses con nuestro registro de compra y venta. Es ahí que lo estoy grabando. Y si no, hablen acá en el Javi y pidan que lo haga de nuevo. Chao. Ya, el PPM. El PPM es algo también que se lleva todos los meses. Pero ¿cuál es la gracia del PPM? El PPM es un pago provisional mensual. Es un ahorro que hacemos todos los meses. ¿Ya? Y el cuánto pagamos tampoco hay que complicarnos, el contador lo va a ver. ¿Ya? Pero el punto es que todos los meses, en base a lo que vendamos, ¿ya? Lo van a multiplicar por lo que vamos a ahorrar. Entonces yo le decía al servicio de impuesto interno, ya, perfecto, este mes tú me vas a ahorrar 15 lucas. El próximo mes me vas a ahorrar 5 lucas. El próximo mes me vas a ahorrar 30 lucas. ¿Y para qué estamos haciendo ese ahorro? Para que cuando llegue el momento de pagar la renta, yo no me encuentre con la sorpresa enorme de que tengo que pagar renta, porque la mayoría
no llega a este orden. Entonces el PPM llegan y te dicen, tranquilo, todo el año hay estado ahorrando. Entonces vamos a ocupar este PPM para pagar tu renta. Y si falta, te vas a tener que pagarlo. Pero si resulta que tus compras por alguna razón fueron más y no tenéis que pagar renta, ahí llega y te dicen, ah, tienes una devolución. Porque lo que te están devolviendo no son impuestos, te están devolviendo el PPM. Sí, po. Ah, sí, pues sí, sé, po. Y eso significa que la empresa en el fondo no le fue tan bien, pues. Sí, po. Porque si le fue bien, significa que tú deberías pagar impuestos. Y hay que acordarse que el juego acá, y eso es para la otra clase, el juego es el Servicio de Impuestos Internos siempre te va a apoyar y todos los sistemas alrededor de todo esto, los bancos, etcétera, siempre te van a apoyar en torno si tú juegas a pagar más renta, a tener más renta, a pagar más impuestos. Ese es el juego, a tener activos en el fondo. Para los bancos los activos. Para el Servicio de Impuestos Internos está todo en orden y nunca te van a revisar siempre y cuando hagáis todas tus actividades para pagar renta. Eso significa que todas las cosas que yo puedo comprar y que nadie me va a cuestionar son las cosas que me ayuden a mí a pagar más impuestos. Miren lo que dije. Las compras que yo haga van a ser aprobadas siempre y cuando me ayuden a pagar más impuestos. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo elijo un buen contador? Ya. El contador nos acompaña, es nuestro compañero desde el día uno. Si yo no elijo un contador desde que partí, imagínense todo esto que estamos hablando. Él hace la pega. Entonces yo tengo que saber comunicarme con lo que hablamos hasta este momento. Eso es todo, no hay más que eso. Son tres conceptos, ¿no es cierto? Fue el IVA, el PPM, la renta. Eso es lo que tengo que saber para hablar con el contador. Sí, pero eso es algo que, claro, eso es personal. Ojalá, y esa es la idea que todos partamos, sí. Entonces, el contador nos acompaña desde el día cero y es fundamental. Y nosotros tenemos que entender que entonces el contador hace dos procesos. Hace el F29, que es el IVA y el PPM, todos los meses, y hace el F22, que es la renta. Eso es lo que hace. Y lo va llevando a lo largo de todo el año, hasta llegar a la renta. Para el F29 le podemos pagar entre 25 lucas y 80 lucas, que sería como lo normal para alguien que está emprendiendo. Si yo quiero un contador pro y con años muchos años, etcétera, que estés dedicado 100% a mí, se imaginan cuánto le tengo que pagar. Pues si lo quiero solo para mí, sí, le tengo que pagar lo suficiente como para que viva, tenga su familia, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el nivel de contador que yo voy a recibir de acuerdo a su atención, el tiempo que esa persona va a disponer para mí, va a estar relacionado a esto y cómo yo llego a comunicarme con él, po. Si yo llego en fuerza, no se va a comunicar conmigo. Pero si yo llego en poder, él sí va a abrir espacio a conversar conmigo. Y eso es independiente del precio. Ahora, lo que sí va a marcar aquí, obviamente, es cuánto tiempo puede contar porque el tipo de clientes que tiene. Entonces es importante. Entonces yo lo que estoy haciendo acá es que estoy invirtiendo en mi empresa, po. Yo no estoy ahorrando. Si gasto 15 lucas en vez de 80 en un contador, no es un ahorro. Esto es una inversión. Estoy invirtiendo en la balanza de mi empresa y en la persona que me va a ayudar a manejar todo esto. Y como la renta es anual, entonces mi mente tiene que funcionar anual. Yo no pienso le pago 50 lucas al mes al contador, yo pienso le pago 600 lucas al año. Y ese es mi costo, porque mi renta es al año. Entonces todo, sí, 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 por la operación, tal cual. Pero más o menos, pues entonces mi contador, si le pago 50.000 pesos todos los meses, yo no pienso me cuesta 50, mi contador me cuesta 600, que es 50 por 12, ¿no es cierto? Y luego eso se sube al evento renta, que la renta generalmente te la cobran aparte, ¿ya? Porque es solamente ese evento. Y cada colaborador te van a cobrar entre 10 y 15.000 pesos. Las personas que trabajan con nosotros con contrato. Los empleados.
O tal vez por la misma cuenta T, lo que entrego y lo que recibo. Porque si lo trato como solo un trabajador y no como un colaborador, en el fondo estoy extrayendo de él algo que en algún momento se paga. Estoy extrayendo su vida. Pero depende, eso puede ser más filosófico. Sí, pues. Entonces, pero es el trabajador que trabaja con nosotros, en el fondo. Entonces, yo, y esta es la base que es lo que llegamos hasta acá, yo para obtener un contador tengo que, y poder elegir un buen contador, tengo que saber de esto. Y esto es contabilidad. Lo que le acabo de hablar es contabilidad, eso es todo, no necesitas saber más, no hay que saber llevar libros ni nada, nada, eso. Lo que hablamos recién, esos conceptos, la base, eso es todo lo que nosotros queremos aprender se aprende a través de los fundamentales. Si yo aprendo los fundamentales, puedo discutir con cualquier persona, porque el resto son hojas en el árbol. Dice que se quedaron en el fundamental, yo lo puedo contradecir porque están diciendo algo que no es, aunque no sepan nada de lo que están hablando, porque es fundamental no, la base. Entonces, contabilidad y tributación. Y tributación son las otras clases, pero tributación es lo que hablábamos más o menos recién. Entonces, yo soy el responsable de esto porque yo soy el contribuyente. Mi economía opción es entender el juego que viene después, que es cómo ya empiezo a jugar con los tributos para pagarme, para optimizar el pago de los impuestos. Y en el fondo mi deber como emprendedor es saber comunicarme con el contador, ese es mi único deber. Así voy a poder saber si estoy hablando con un buen contador o estoy hablando con una persona que me va a estafar, porque los contadores estafan también. Pero como, pero como todos, pues, pero como todos, pues, en todas las viñas de aquí del gran jefe hay estafadores y no estafadores. Entonces, si el contador nos habla con puros tecnicismos y en el fondo no le interesa que yo entienda, pero al mismo tiempo hay que entender que yo tampoco, yo estoy haciendo un esfuerzo y le hablo de crédito, de débito, etcétera, es una red flag, porque significa que algo quiere hacer conmigo. Si, ¿por qué? Porque se busca aprovechar de mi desinformación. Pero si yo ya tengo la información, ya sé identificarlo. Depende cuánto le pagues y depende, yo soy amigo de mi contador. Entonces a mí mi contador, ¿pero por qué? Porque como llegamos a este punto, es mi amiga, que está ahí, ya es diferente. O sea, es una relación obviamente profesional, pero conversamos. Entonces va mucho más allá. Ya no es solamente eso, puede responder y me puede enseñar. Se va a ver con fechas, debería ser en fechas establecidas que tú sepáis que siempre vas a hablar con él. Y eso te demuestra que es un buen contador, porque te va a decir, y ahí viene la lámina después, te va a decir, mira, los primeros tú me vayas a mandar esta información, ¿no? ¿Sí? Ah, ya. No, pero todavía me falta un poquito. Bueno, yo tomo lo que dijiste y para la guía en secreto lo dijiste. Hazte amigo del contador. Pero para hacer, sí, pues. ¿Me entiendes? Él lo dijo, o sea, yo soy amigo de mi contador, o sea, y tienes una buena relación, o sea, entonces, entonces mira, hazte amiga de tu contador. Sí, pues, No lo llames nada más una vez al mes. pero sí, pero eso, o sea, las relaciones en el fondo no es de solo sacar al otro lado, tiene que ver con que los dos se van nutriendo. Y de esa forma se va creando una relación, o si no, no te va a pescar si estás usando su tiempo. Mm, mm. Hasta el 20. Los 20 de cada mes, desde que empezó el sistema automático, y hasta el 20. Sí. Lo otro, si tu contador te dice que le transfiráis la plata o tú te ofreces a transferirle la plata, esa es la fórmula para que te estafen. Me han estafado a todo el mundo. O sea, es que te puede decir cualquier cosa, pues. Si uno, no estoy metido, dos, no sé, no estoy interiorizado, no le pido ni un documento, nada, y él simplemente me dice, ah, sí, mira, son tantos, es tanto, yo le empiezo a transferir, el fondo después me puede pedir lo que quiera. Opa, no hay que transferirle. El servicio de impuesto interno en la página. Uno va donde el contador, le dice, sienta con él, le dice, enséñame a pagarlo. Es súper fácil en el fondo, pero esa parte la pega el contador. El contador te debería decir, venga a mi oficina y grábalo.
Grábalo, no, no. Es buena práctica no porque yo no pueda confiar en la persona, sino porque yo tengo que aprender que en el fondo es mi responsabilidad. Porque a la primera que puede pasar cualquier cosa, etcétera, puede que perdáis la plata. Y no tenía que irle a ir a leer a nadie. Hoy se han estafado a todos, al Viñuela, al no sé qué, al de la tela, a todos los han estafado. Entonces, eso, porque es riesgo de estafa, ¿ya? Me voy a adelantar un poco porque están diciendo que no queda tiempo de acá, ¿ya? Que tenga equipo de trabajo es clave. ¿Ya? Si te operas solo, hay problemas, porque significa que tiene, si cobra 30 lucas, tiene que tener 400 clientes para poder tener casa, un hijo, ¿cachai? Entonces, por eso es bueno encontrar a alguien que tal vez te cuente más caro, pero que tenga un equipo que trabaje con él. Porque aparte así va a tener también tiempo a dedicarte y gente que lo ayude a él a llevar la empresa, la balanza, ¿ya? Porque se empiezan a generar estos problemas, que son los que ustedes ya viven, periodos vacíos, em, todo lo que ya saben que han vivido con el contador. Me va a tener que adelantar, ¿ya? Porque ya vi que se acabó, ¿ya? Pero les voy a dejar esto, ¿ya? Un contador te tiene que decir en un correo o en un WhatsApp o en un documento de forma formal cómo va a operar contigo, ¿ya? ¿Cuánto te va a cobrar? ¿Ya? Claro, si un contrato es tu primer, piénsalo así, es tu primer empleado. Sí, po, te tiene que dar factura o boleto de honorario, po. Es tu primer empleado. Antes de que tu empresa crezca. Por eso tú partís desde día cero. Mi primer empleado es mi contador. No, no, pero te puede dar factura o boleto en horario. Pero en teoría, si es un contador que lleva muchos años, etcétera, es raro que te dé boleto en horario, pues si no se puede dar más de 6 meses. Él debería tener una empresa ya. Y en el fondo, en ese contrato, aparte de decir todo lo que ya hablamos, te va a decir, mira, te va a cobrar tanto al mes por la contabilidad mensual, te va a cobrar tanto por persona y te va a cobrar tanto por la renta. Y nos vamos a juntar el primero, te va a enviar la información los 15, me vas a responder el 17 y el 20 va a estar para pagar. Eso es todo. Y ahí se acaba. Entonces, cuando uno entiende eso, son procesos que uno tiene en la empresa, po. Y uno lo tiene que pedir si no, uno no se lo dan. Y si no me lo dan, me voy a otro, po. Entonces no voy a contratar a ese empleado, po. Se supone que él me está guiando. Entonces son procesos simples que ayudan a ordenar. Entonces, ¿qué le pido yo al contador? El mensual, que es IVA, PPM, los impuestos, todo lo que conversamos, y me lo puede entregar de esta manera, ¿ya? Un ejemplo, me tiene que decir pues, cuánto tuve de IVA débito, cuánto tuve de IVA crédito, cuánto es lo que debería pagar, cuántos son los boletos en horario. O sea, me tiene que estar explicando qué estoy pagando. No me puede mandar un WhatsApp a decirme, oye, son 30, son 500 lucas, transfiéreme, bro. No, pues entonces hay que cambiarlo. O sea, no, uno va y le explica que ahora yo entiendo, y como yo entiendo ahora, me lo tiene que mandar así. Si no está de acuerdo, pucha, muchas gracias, voy a buscar otro, si está todo bien. Simplemente ya no requiero tu servicio. Ya, miren, y con esto vamos a terminar, ¿ya? Con esto vamos a terminar por el tema del tiempo, pero les voy a decir esto. Existen dos regímenes tributarios en el cual nosotros partimos, ¿ya? El régimen ProPyme transparente y el ProPyme general. El ProPyme transparente es el que nos permite empezar a operar en primera categoría, pero que aún pagamos impuestos como si estuviésemos en segunda, que nos conviene al principio. Nos conviene si vendo hasta 30 millones de pesos al año, más o menos, de manera formal. Después de eso ya me conviene empezar a aprender el siguiente. Eso es lo único que hay que saber. Si yo hasta que venda 30 millones en el año, me conviene estar en el primero, siempre que no tenga ningún otro ingreso formal, ni boleto de honorario, ni contratos como persona. ¿Por qué? Porque pago en el global complementario y si vendo hasta esto, que es la utilidad, a ver, la diferencia de la renta entre lo que compre y lo que venda, ¿ya? Si en teoría iba a pagar, tenía 10 millones de pesos, no pago impuestos, ¿ya? Si hasta 23, recién pago un 4%, hasta 40, un 8%,
hasta 50 y tanto, recién aquí estoy entrando a como las empresas que si estuviesen en el otro régimen tributario. Entonces, esto es algo que sí pueden verlo con su contador. Entonces, cuando yo parto, me conviene estar por pyme transparente, siempre y cuando yo no tenga boletas de honorarios ni contratos de trabajo como persona. Porque significa que todo lo que yo tenga entre la diferencia de mis compras y mis ventas, si no es más de 10 millones de pesos, lo que yo tenía como renta, no voy a pagar impuestos. Pero no estamos hablando de cantidad de plata que mueva, estamos hablando de, sí, pues, si muevo 500 millones de pesos en compras, 500 millones y me quedan 10, no pago impuestos. Entonces, la otra clase que yo hago es para entender que nosotros planificamos para que la empresa crezca, ¿ya? Y esto yo me diría que es lo que se tienen que llevar en el fondo. Porque todos los otros términos, todo lo que yo hablé que lo pueden buscar en Google. Pero sí, pero para poder entenderlo en YouTube, pero para entenderlo va a cambiar en cómo lo van a racionalizar, cómo lo van a ver, Estado de conciencia. acá o acá, ¿ya? Porque puedo operar por fuerza o por poder, po, ¿ya? Eso. Y que quiera saber algo más de lo que hago yo, pueden entrar a este sitio web, organizate.club. Y ahí también hay una escuela donde hablo todo esto. ¿Mm? Puedo ver distintas cosas, yo opero con contadores y con abogados.